Ya, buenas noches con todos. Continuando con los talleres aplicativos del curso Control, Seguimiento, Calidad y Evaluación de Riesgos de la Maestría de Dirección en Gestión de Proyectos. Vamos a exponerlo en el procedimiento que viene a ser el taller aplicativo número 9, procedimiento de claves para el control, seguimiento, calidad y evaluación de riesgos. El grupo número 7 que les habla es Carlos Islado Velázquez. Ya, este procedimiento, bueno, tiene como finalidad o propósito establecer ciertas directrices para el seguimiento y control de proyectos, donde se realizarán por lo general reportes, ya sea semanales, mensuales y a futuro reportes diarios, ¿no? Básicamente para poder ver el avance del proyecto y comparar lo actual versus lo planificado. Está diseñado como una entrega para el cliente, ¿no? La elaboración y actualización del schedule del proyecto, donde se incluyen todos los niveles de detalle, las actividades por disciplina, fases que se necesitarían, lo cual se podría utilizar, por ejemplo, en algunos proyectos, bueno, la herramienta Primavera 6, donde obtendremos información de rutas críticas, ¿no? Y cómo optimizar recursos. Bueno, aquí se va a especificar un poco los dos métodos que se están aplicando, que es el PDM y el CMP, ¿ya? Que bueno, sus siglas son de Precedence Diagramming Method y CMP, que es Critical Path Method, ¿ya? Bueno, el alcance de este procedimiento aplica básicamente a todos los procesos, subprocesos y actividades que se adopten al sistema de gestión de la planificación y sistema de costos y presupuestos del proyecto, ¿no? Ese es el alcance que tiene este procedimiento. Como parte de los responsables, ¿no? Esto está abocado en realidad a toda la organización que integre los procesos y subprocesos como parte del equipo, en el cual su función, sus responsabilidades, ¿no? Tengan también injerencia, ¿no? Dentro de la toma de decisiones de la organización. Ya acá, por ejemplo, el director de proyectos, el control el control de proyectos, el planificador, ¿no? Son parte de algunos de los puestos que se manejan en los proyectos para que puedan tener en este caso este procedimiento como un aplicativo. Como parte del desarrollo del contenido, ya brevemente, nos indica pues que los líderes de los procesos y subprocesos son participantes de este procedimiento y bueno, tienen como meta asegurar el cumplimiento del mismo, así como el control, ¿no? Y su desarrollo. Este procedimiento plantea el desarrollo, seguimiento y control de un proyecto EPC, ¿no? Que es Engineering, Planning, Construction, ¿no? Ingeniería, aprovisionamiento y construcción, según los requerimientos y especificaciones técnicas del cliente. Dado estas tres fases importantes en un proyecto, nos enfocamos básicamente que tanto ingeniería como el aprovisionamiento o planificación son inicio del proyecto del EPC, ¿no? Y son predecesoras para la parte ya constructiva, la parte ejecutora. Por ello se realiza un método cuantitativo para la programación de proyectos, ¿no? Aplicando los dos métodos, que es el PDM y el CMP, que permite tener en cuenta más fácilmente las restricciones de diversos tipos que se puedan suscitar durante el desarrollo de las actividades. El alcance de este procedimiento abarca tanto entender los conocimientos necesarios y básicos de la planificación de un proyecto EPC, desde la definición de una BWS, ¿no? Pasando por la asignación de pesos o prioridades por cada fase. Dentro de cada fase es necesario, por ejemplo, para el óptimo desarrollo, ver, por ejemplo, justamente las herramientas de control y seguimiento, ¿no? Las herramientas son un punto importantísimo en este procedimiento, dado que nos permite básicamente tener un control y por ende, si es que se tiene que hacer alguna corrección al proceso, se le puede aplicar, ¿no? Entonces, para poder realizar el estudio de estos métodos, es parte
de la información necesaria, ¿no? Por ejemplo, ver los siguientes desarrollos. Por ejemplo, el desarrollo de una tabla de valores mensuales del programa, del trabajo programa, del trabajo real, estimaciones de tiempo, como el forecast, por ejemplo, y hacer un análisis de valor ganado, costo real, así como los índices de ejecución típicos del método de evaluaciones de costos, ¿no? Es importante ver la variación de costos por ello también tener ver, por ejemplo, cuáles son nuestros márgenes, ¿no? Mediante el uso del software de programación, por ejemplo, que en este caso, bueno, para el procedimiento, en mención se está haciendo mención de primavera, tener un control de las actividades de todo el proyecto para tener su avance y evolución del tiempo, para así tener una visión clara dentro de las actividades que se retrasan y puedan impactar al proyecto, ¿no? Es importante hacer aquí un análisis de la curva S y ver, por ejemplo, cómo es mi variación, ¿no? Tanto en la planificación como en el tema de costos, ¿no? Qué tan desviado estoy. Entrando también dentro de ello al tema de la ruta crítica, ¿no? Hacer el análisis de cada fase, pero en este proyecto particularmente, bueno, en el proyecto de mención que se nos indicó como parte del taller aplicativo, bueno, se viene haciendo un desarrollo de gráfica de curva de trabajo, ¿no? De valor ganado, costo real y estimación de conclusión. Por último, hay que hacer un informe de interpretación de los resultados, ¿no? Ver justamente las variaciones tanto semanales como mensuales, ¿no? Lo más recomendable sería en algún momento aplicarlo de manera diaria, ¿no? De repente con ciertos reportes, ¿no? Con dashboard, donde yo pueda ver, por ejemplo, dónde tengo mis variaciones, ¿no? O en qué actividades justamente presentan las variaciones principales. Y entrando ya un poquito más al procedimiento, en la parte de la planificación del proyecto, se menciona, bueno, el tema de la estructura del EDT para hacer el mapeo de procesos y el diagrama de barras, ¿no? Tanto en la estructura del EDT es hacer una descomposición del proyecto, ¿no? Básicamente por tareas, ¿no? Actividades. En algunos otros proyectos, cuando son más grandes, se puede hacer división por frentes de trabajo también, ¿no? En este caso, bueno, están haciéndose por tareas y actividades. Desarrollo, seguimiento y control de un proyecto de PC, ¿no? Gestión. Acá, bueno, se ha hecho la división de gestiones de proyecto, estudio previo, ejecución del proyecto y cierre del proyecto. Y cada uno tiene sus actividades. Y continuando con el tema de diagrama de barras, cada actividad tiene un tiempo de ejecución definido y en función de las horas que se va a dedicar a cada tarea, ¿no? Tenemos una cierta cantidad tanto de horas hombre como horas máquina para cada tarea a realizar, ¿no? Se observa también, ¿no? Que se están tomando en cuenta las variaciones, ¿no? Los exámenes, los periodos vacacionales. En la parte correspondiente de los milestones se definieron una serie de hitos de control y seguimiento de las actividades. Ya, como parte de las áreas de negocio, acá, bueno, está diseñado para distintas áreas que elaboran con organigramas, ADT, cronogramas de obra, diagramas de barra, lo cual llevará a un control adecuado del cumplimiento de los hitos planificados de las tareas y actividades, ¿no? Básicamente aquí está abocado, por ejemplo, el tema de rubros como el caso de petróleo, gas natural, energía, minería, infraestructuras e industrias. Y ya bueno, el tema de las aplicaciones de los dos métodos, ¿no? Aplicación del método PDM y del CPM, ya, perdón, del CMP, vamos a hacer la descripción de cada uno. En el caso del método PDM, ¿no? Este método consiste en la programación de la realización de los proyectos, para el cual podremos considerar que realizar un proyecto consiste en ejecutar un conjunto de actividades interdependientes, encaminadas a alcanzar determinados objetivos dentro de un cierto periodo de tiempo, requiriéndose para su ejecución de estas actividades una cierta cantidad de recursos, cuyo consumo implica tanto costos como disponibilidad de ellos. Para su realización, ¿no? Se analiza básicamente la planificación, programación y ejecución. Dentro de la planificación, brevemente es especificar cuáles son los objetivos
que deben alcanzarse, ¿no? Para la realización del proyecto, y se descompone por actividades. La programación es la que se asigna ya las actividades que se van a realizar dentro del proyecto, ¿no? Tanto tiene un comienzo como un final, ¿no? Respetando las restricciones. Por ejemplo, se hace un análisis de restricciones, ¿no? Para lógicamente poder tener marcado cuáles serían los que nos van a limitar a la ejecución del proyecto. En la ejecución del proyecto se viene desarrollando, por ejemplo, ya en la parte del desarrollo de las actividades, ¿no? Que se pueden, por ejemplo, manejar tanto inicio-fin. Te puedo tener también actividades que se ejecuten en paralelo, y para ello tenemos que lógicamente tener el control, ¿no? Proporciona una continua retroalimentación e informaciones, ¿no? Y también nos permite detectar, ¿no? Justamente las desviaciones. Básicamente, bueno, es planificar, programar, ejecutar, ¿no? Hacer un seguimiento, y lógicamente en función del seguimiento puedo ver en qué punto, por ejemplo, tengo que hacer una mejora, ¿no? Después, el otro método, CMP, nace, bueno, como una necesidad para poder controlar también los tiempos de ejecución de las actividades, ¿no? En este caso, Critical Path Method es método de la ruta crítica, ¿no? En español. Entonces, es, por ejemplo, también optimizar, ¿no? Los costos de operación, los retrasos, ¿no? En este caso, por ejemplo, implica, por su contenido, por ejemplo, dentro de la ingeniería del proyecto, si se tiene, por ejemplo, un problema básicamente de tiempo, la cuestión en función de la ruta crítica es poder alinearlos nuevamente y seguir el rumbo del proyecto para no tener desviaciones en los hitos de entrega, ¿no? Ese es básicamente el método de la ruta crítica, ¿no? Que básicamente se puede analizar tanto en el primavera como también lo que vendría a ser en el MS Project, ¿no? En el caso del procedimiento de la planificación de proyectos, bueno, los pasos a seguir son los siguientes, ¿no? Son 10 pasos identificados. Articular los objetivos del proyecto. Segundo, definir el alcance del proyecto. Identificar los requerimientos reglamentarios para las contratistas. Definir los indicadores de desempeños claves. Identificar los hitos de alto nivel del proyecto, los que son importantes. Establecer en este caso la WS. Definir las estrategias de compras y contratos. Identificar los recursos claves. Identificar el mayor riesgos y restricciones. Y por último, desarrollar el programa agregando detalles, ¿no? Principalmente existen dos etapas dentro del Project Management que se utiliza en primavera, que es básicamente la planificación y el seguimiento. Dentro de la planificación es lógicamente tener los factores que miden mi proyecto como tiempo, recursos y costos, ¿no? Bien claros. Ya para la etapa del seguimiento es, por ejemplo, calcular la duración de las actividades basadas por carga de trabajo, ¿no? Por eficiencias. Acá se analiza mucho el tema de rendimientos. Estudiar y comprender la secuencia lógica del proyecto. Generar recursos y costos. Generar el plan de compra de suministros, ¿no? Eso es como parte ya del seguimiento en sí. Análisis de medición del rendimiento. La técnica del valor ganado, ¿no? En el caso del valor ganado ya entramos a ver parte de las herramientas que nos va a servir para hacer un control, ¿no? Tanto del plan, ¿no? En tiempo como el tema de costos, ¿no? El valor planificado, bueno, que es el costo que se presupuesta en función, ¿no? Del trabajo programado. El valor ganado, que es la cantidad presupuestada para el trabajo, pero en función realmente de la actividad del cronograma del componente durante un periodo de tiempo también determinado, ¿no? Y el costo real es el costo incurrido, ¿no? Es el costo que yo realmente, con la cual yo realmente estoy ejecutando la actividad. La variación de costo vendría a ser la diferencia entre el valor ganado y el costo real, ¿no? Esa es la variación de costo. Variación del cronograma es justamente el valor ganado menos el valor planificado. La técnica de valor ganado son diferentes
forma, ¿no? Es un método de medición del rendimiento comúnmente usado que integra medidas del alcance del proyecto, ¿no? Acá vemos justamente la curva S, ¿no? Donde vemos, por ejemplo, cuál es el valor planificado, ya el costo real y el valor ganado, ¿no? Entonces, básicamente es esto parte del procedimiento en sí, ¿no? En otras unidades en las cuales, bueno, me he desempeñado, estos indicadores por lo general los hemos, lo medimos de manera diaria, en los cuales tenemos un control bien marcado de los recursos, como el caso del personal, de los equipos, según en función de las horas hombre y horas máquina del proyecto, en función de lo que yo presupuesté o planifiqué, yo pueda generar justamente mis indicadores como el SPI y el CPI, ¿no? Variación, el índice de variación del plan y el índice de variación de costo, ¿no? Y eso sería, bueno, la presentación. ¿Alguna pregunta, consulta, Cristian? Compañero, todo claro. Más que todo acerca de lo que es el organigrama del, bueno, se podría decir personal, ¿no? Pero en sí es una programación, un cronograma, ¿no? Que supuestamente lidera ahí con el gerente de proyectos o el project manager Sí, el con, director, correcto. con el director de proyectos y sus apoyos, ¿no? En todo caso, en lo que es el gerente de costos, presupuestos, ¿no? Y algunos casos procura, junto con el project manager, que en que el planner, que sería el controlador de la programación de obra, ¿no? Y bueno, se enlaza con las demás presentaciones que tuvimos, ¿no? Anteriormente, ¿no? Pero igual, todo claro, compañero. Muy bien, Cristian. Gracias por la participación. Listo, eso sería todo. Gracias a todos. Gracias.